Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de este curso de alemán. Este video, por favor, considérenlo una muy necesitada segunda parte del video directamente anterior, el video 83, donde les mostré cuáles son las maneras más tradicionales de expresar el gerundio en alemán, o lo más cercano que existe en alemán a eso que nosotros llamamos gerundio. Sin embargo, compañeros, lo que muchos no saben es que esas maneras que les mostré en el video 83 no son las únicas formas en que se puede expresar el gerundio en alemán, sino que hay otras alternativas. Si quieren saber cuáles son esas alternativas y cuáles son esas expresiones en español a las que me refiero, los invito a continuar viendo este video. Mi nombre es Esteban y esto es Gerundio en Alemán parte 2. En el video anterior a este yo les mostré básicamente dos cosas. Uno, les mostré cómo si combino el presente simple con la palabra gerade, puedo denotar que es una acción que está pasando ahora mismo y por lo tanto es algo equivalente a eso que llamamos gerundio. Y por otra parte les mostraba cómo se construía un sujeto que lleva un adjetivo que denota que está haciendo algo en ese mismo momento, que era básicamente tomar el verbo en infinitivo y ponerle una D y así quedaba convertido ese verbo en adjetivo. Y pues ahí veíamos los ejemplos de cómo se utilizaba ese adjetivo. Pero amigos, el hecho es que existe otra alternativa muy buena, muy útil y muy común en alemán para denotar una acción que está sucediendo mientras sucede otra acción. Miren por ejemplo esta expresión en español, amigos. Si yo quisiera decir ella está lavando, si tomáramos las alternativas del video anterior, pues aquí podríamos decir sie wäscht gerade. Este verbo waschen cambia su vocal por A con umlaut cuando se conjuga en tercera persona. Entonces por eso queda sie wäscht gerade. Esa sería una alternativa, pero hay otra alternativa, amigos, que de hecho es, yo diría que casi que igual de común. Para utilizar esta alternativa vamos a utilizar la preposición bei. ¿Se acuerdan de la preposición bei? Esta preposición quiere decir en. O sea, en ciertos contextos. Acuérdense que hay varias preposiciones que quieren decir en. Por ejemplo, in también quiere decir en. O en algunos casos, an también. O sea, en español usamos el en para muchas cosas, pero en alemán no. En alemán hay más que significan en. Bueno, una de todas esas es bei. Bei quiere decir en. Y para el truco que les voy a decir, amigos, les recomiendo muchísimo que hayan visto el video 30 y el video 61, amigos. En esos videos yo les explicaba un poco qué significa un verbo sustantivado. ¿Se acuerdan que hay un truco en alemán por el cual yo puedo tomar un verbo y lo puedo convertir en un sustantivo simplemente cambiándole pues la primera letra del verbo a mayúscula? Y queda como un sustantivo de género neutro. Eso lo vimos en el video 61. Justamente de ese truco es el que vamos a echar mano en este video, amigos. Recordemos lo que pasaba al sustantivar un verbo. Por ejemplo, si el verbo es comer, pues al sustantivarlo nos queda el comer. Si el verbo es cantar, pues el cantar, ¿no? El cantar de las aves, por ejemplo. El caminar de esa chica. Si ven, eso es sustantivar un verbo y en alemán también existe, nada más como recordatorio. Bueno, pues eso mismo es lo que vamos a usar aquí con la preposición bei. Y aquí es donde viene el truco, amigos. En alemán, si yo voy a decir ella está lavando con esta alternativa, lo que se diría, traduciéndolo literalmente al español, es ella está en el lavar. Por ejemplo, ella está comiendo, ella está en el comer. Así también suelen decir los alemanes para denotar que alguien está haciendo algo en este momento, sustantivando el verbo, y ese en el, como les venía diciendo, se dice con la preposición bei, en este caso específico. Recuerden que bei es en, y cuando tiene esta aplicación, pues aquí se usa ese bei. O sea, lo que yo quiero decir es, ella está en el lavar.
Ella está, eso se traduce tal cual, sería sie ist en el lavar. Entonces, ese en, pues bei. Y el lavar. Amigos, bei es una preposición dativa. Eso quiere decir que, pues lo que siga después de bei va a ser dativo. Y como el lavar es un verbo sustantivado, que les dije que siempre son neutros, eso quiere decir que ese el lavar, pues en dativo, pues sería den waschen. O sea, aquí se podría decir entonces, sie ist bei dem waschen. Que comúnmente, por no decir siempre, ese bei dem se contrae, amigos. O sea que ella está lavando, también se podría decir sie ist beim Waschen. Ahí está el truco. Sie ist beim Waschen. Beim, que es la contracción de bei dem, ya les expliqué por qué dem, ¿no? Porque es neutro dativo. Y aquí tenemos la facilidad de que siempre va a ser beim porque los verbos sustantivados siempre son neutros y la preposición para decir en, pues siempre en este caso es bei. Ella está estudiando. ¿Cuál es el verbo aquí, amigos? Pues estudiar, ¿no? Lernen. O sea que esta frase con esta fórmula, digamos si la traducimos literalmente en alemán se diría ella está en el estudiar. Entonces, sustantivando el verbo lernen, pues nos queda das Lernen y ya el resto se lo saben, amigos. Con bei lo decimos pues en dativo y listo. Sie ist beim Lernen. Ojo, importante que si lo van a escribir, pues ese Lernen tiene que llevar la L en mayúscula, porque aquí ya es un sustantivo. Si ustedes dicen Sie ist beim Lernen y lo escriben en minúscula, está mal. Pilas. Vamos a ver otra alternativa que los que hayan venido siguiendo los videos de este canal tal vez la recuerden del video 52. En ese video les mostré algunas de las conjunciones más importantes del alemán, entre las cuales estaba esta, que es la que nos llama la atención aquí, in dem. En aquel entonces yo les dije que inden se podría entender como algo así como mientras, ¿no? Que es como que yo hago una cosa mientras que hago otra. Por eso es que acá para gerundio nos interesa mucho este inden, porque fíjense que es justamente eso, decir que algo pasa mientras pasa otra cosa. Él entró a la casa destrozando la cerradura. Y fíjense que acá no podemos utilizar esa alternativa con gerade, porque gerade solamente se puede usar cuando es algo que está sucediendo mientras lo digo. Pero aquí eso ya no se cumple. Aquí es algo que sucedía mientras pasaba otra cosa. Si ven, porque aquí no se puede usar la opción con gerade, ¿no? Por eso entonces aquí se debe usar in dem, que si vieron ese video, el 52, sabrán que in dem inicia una Nebensatz. In dem no tiene una traducción directa al español, digamos que lo más cercano sería como mientras que, pero no quiere decir mientras que, porque uno acá no podría decir él entró a la casa mientras que destrozó la cerradura. ¿Sí ven? Eso no, como que no se dice así, se dice destrozando la cerradura. Él entró a la casa, er kam in das Haus. O sea, aquí se puede utilizar el verbo venir para dar a entender pues de entrar, ¿no? In das Haus kommen quiere decir pues entrar o venir a la casa, pero pues es lo mismo en este caso, entonces por eso con kommen. Er kam in das Haus, destrozando la cerradura. Entonces aquí es donde entra ese in dem. In dem er das Schloss zerstörte. Schloss pues quiere decir cerradura y zerstörte pues es el pasado del verbo zerstören, que quiere decir destruir. Entonces por eso dice in dem er das Schloss zerstörte. Él aprobó el examen mirando las respuestas de un libro. ¿Qué tal este gerundio? Acá saben que no pueden usar gerade porque no es algo que sucede mientras lo estoy diciendo, sino que sucedió mientras pasaba otra cosa. Él aprobó el examen. Er bestand die Prüfung. Mirando las respuestas de un libro. Indem er sich die Antworten in einem Buch ansah. Aquí el verbo es ansehen, que en pasado es ansah. Es un verbo separable, pero como recuerden que indem inicia una Nebensatz. Y cuando es una Nebensatz el verbo va al final. Es por eso que
se vuelve a unir con la partícula separable. Eso ya también lo habíamos visto hace mucho. Les recomiendo videos de conjunciones, los videos por allá 52, donde explicamos esto, porque queda el orden así en la Nebensatz. Entonces ese indem sich die Antworten in einem Buch ansah, pues tiene connotación de gerundio, que es como lo que importa que se tomen de este video, que entiendan de este video, que ese indem también es gerundio. Y el tercer truco de este video, amigos, esta es otra conjunción que es nueva. Esta todavía no la habíamos visto, pero funciona muy similar a indem. De hecho, es prácticamente análoga. Esta expresión es dadurch das, que se podría traducir literalmente como a través que. Claro que esta traducción no es adecuada, amigos, porque si la decimos en español con esa traducción no nos va a hacer sentido. Por ejemplo, si yo quisiera decir, has destrozado mi auto parqueando sin cuidado, o aparcando sin cuidado, dicen algunos. Esto es un gerundio, ¿sí lo ven? Por supuesto que se podría decir con indem, que sería en principio, du hast mein Auto kaputt gemacht, indem du unvorsichtig geparkt hast. Esa sería una alternativa con indem. Pero ahora lo voy a decir con dadurch das, que básicamente hace lo mismo que indem. O sea, son expresiones prácticamente iguales. Has destrozado mi auto parqueando sin cuidado. Du hast mein Auto dadurch kaputt gemacht, dass du unvorsichtig geparkt hast. Esta expresión parece mucho más compleja, ¿no? Acá hay que tener cuidado con el orden de los verbos. ¿Por qué queda ese dadurch antes que kaputt gemacht? Porque la primera parte de la frase es un perfecto. Y recuerden que en el perfecto, el verbo perfecto debe ir al final. Entonces por eso queda dadurch kaputt gemacht. Du hast mein Auto dadurch kaputt gemacht. Verbo perfecto al final. Verbo auxiliar de segundo. Y luego viene la Nebensatz. Ese das funciona como el indem. Inicia una Nebensatz. Entonces por eso queda el resto como Nebensatz. Dass du unvorsichtig geparkt hast. Esta frase literalmente sería como: tú has destrozado mi auto a través del hecho de que parqueaste sin cuidado. Si ven que ese dadurch das es como a través del hecho de que es lo mismo que mientras que es lo mismo que un gerundio. Ellos subieron al segundo piso trepando por una escalerilla. Lo vamos a decir con dadurch das, porque ya sabemos pues que con indem también se puede, pero vamos a ver cómo sería con dadurch das. Ellos subieron al segundo piso. Sie stiegen in den zweiten Stock dadurch ein, trepando por una escalerilla. Dass sie an einer Leiter hochkletterten. No es tan difícil, amigos. Hochklettern es trepar, Leiter es escalerilla y el resto está todo más claro que el agua. Importante que vean el orden de las palabras. Miren que en la primera parte, en la frase principal, por decirlo así, lo que va al final en este caso pues es el ein, que es la partícula del verbo separable einsteigen, que es como abordar, subir. Entonces por eso queda ese ein después del dadurch. Si ven, sie stiegen in den zweiten Stock dadurch ein. Si no hubiera partícula ni verbo perfecto ni nada, pues entonces quedaría el dadurch al final. Quedaría pues dadurch dass sie an einer Leiter hochkletterten. Pero pues si hay partículas, si hay algo que deba ir al final, eso toma prioridad. Eso es muy importante que lo vean. O sea, cuando vayan a usar dadurch das, pilas con el orden, amigos. El orden de las cosas, de los verbos, de las Nebensatz. Ese das siempre inicia una Nebensatz. O sea que si usan dadurch das, igual que pasa con indem, pues tienen que usar Nebensatz. Y ahí está, amigos, recapitulando. 1. Primera alternativa. Esta es una alternativa al gerade. Entonces ya no vamos a usar gerade, sino vamos a usar beim y verbo sustantivado. Por ejemplo, sie ist beim Lernen. Ella está estudiando, está en el estudiar. Segundo truco, vamos a utilizar estas conjunciones indem o dadurch das.
Solo que estas no se pueden utilizar cuando me refiero a algo que está pasando mientras lo estoy diciendo, sino algo que está pasando mientras pasa otra cosa. Ambas son intercambiables. Recuerden que prácticamente se puede usar una o la otra en casi cualquier contexto. Das durtas es un poquito más complicada, pues porque tiene dos palabras, pero no es tampoco nada del otro mundo. Ese das y ese indem inician Nebensat siempre. Miren otra vez los ejemplos que les di en el video si todavía necesitan mecanizarlo, recordarlo bien. Eso fue todo por el video de hoy, amigos. Si tienen preguntas, ya saben, comenten. Si necesitan, no sé, más ejemplos, si algo no les quedó claro, comenten que yo reviso. Gracias por visitarme. Nos vemos en el próximo capítulo. Dejen like, comentario, todo lo que quieran, compartan. Hasta la próxima.